Él testificó ante el Congreso sobre los fenómenos aéreos no identificados. Y esa es la primera pregunta. ¿Hay o no hay fenómenos aéreos no identificados? Good morning, Mr. Graves. Thank you very much for your time today at W Radio. Hi, thank you so much for having me on. So you testified in Congress in reference to UFOs, and that's our first question. Are there UFOs or not? There certainly are. We're seeing them while we fly on our sensors, and we're seeing them with our eyeballs, and we certainly don't know what they are. Pues por supuesto que hay objetos voladores no identificados. Ellos los ven en sus sensores, los ven con sus propios ojos, simplemente no se sabe qué es lo que son. Y esa es la siguiente pregunta. Él testificó con compañeros suyos de la Fuerza Aérea, con un comandante retirado de la Marina y él que es piloto de la Armada. Los objetos no identificados necesariamente son de otro planeta? And precisely about that same subject, UFOs. Are these UFOs necessarily from another planet? I mean, are they necessarily aliens, or you think perhaps they're just something else? I don't believe we have enough information to tell right now. They are certainly displaying behaviors that are remarkable, things that we can't do in our fighter jets. But that doesn't necessarily mean they're from another planet. We need more data. We need to expand the conversation. And only then, I think, we'll be able to reach conclusions about where they're from and perhaps what they're doing. No cree que haya suficiente información en este momento, pero lo que sí puede decir es que los comportamientos son bastante extraños, son movimientos que no pueden hacer ellos en sus aviones de combate. No quiere decir necesariamente que vengan de otro planeta, lo que sí necesitan es más información, más debate sobre el tema para poder llegar a las conclusiones y establecer qué quieren y qué es lo que están buscando. Grace, la semana pasada le preguntábamos al administrador de la NASA si en efecto las autoridades encontraran que hay evidencia alienígena, ¿en qué punto le contarían al público? O si sería algo que quedaría clasificado por siempre hasta que sea, pues no sé, una amenaza inminente. ¿El qué cree? Ryan, last week we were speaking with Bill Nelson from NASA, and we asked him, at which point do you believe that if authorities were to find evidence that there is alien life in Earth, at what point do you think they will share it with the public? Do you think that they're going to share it transparently, or do you think that perhaps it's going to be something that they're only going to share, you know, if there's a threat? I believe that this conversation is too important and too powerful now for the government to simply turn their backs on the information that we're seeing. Now, I think that a careful process has to occur and that there needs to be due consideration for national security implications of how these are being detected. But ultimately, the U.S. government, and I would argue no government on Earth, has the ability to classify reality. And so if we do determine that these are from elsewhere, this needs to come out. This is information that needs to be shared with everyone. Bueno, cree que es una conversación importante y poderosa la que se debe tener. Nos dice que el gobierno de los Estados Unidos no debe darle la espalda a esta información que se ha revelado. Dice que obviamente hay un proceso que se debe seguir para llegar a ciertas conclusiones. Hay que tener en consideración si esto puede atentar contra la seguridad nacional y, bueno, cómo detectar también este tipo de objetos voladores no identificados. Pero pues él lo que sí cree es que el gobierno de los Estados Unidos y cualquier gobierno debe revelar la información en cuanto se sepa, dejar de clasificar esta información y ocultarla, porque pues si se determina que estos objetos voladores vienen de otro planeta, pues lo que deben hacer inmediatamente es salir y compartir toda la información y los detalles para que las personas sepan o los gobiernos sepan cómo defenderse.
Siguiendo en la línea de la pregunta de Ana, en esa comparecencia en el Congreso, uno de los invitados dijo que él tenía la seguridad, la certeza de que había un lugar donde el gobierno de Estados Unidos tenía restos de estos objetos e incluso material biológico. ¿Él cree que eso es cierto? Continuing with what happened in Congress in those hearings, one of the persons that testified said that he had the security that the United States has a place where there are remains of these UFOs and even biological remains. Do you think this is true? Well, we have to remember Mr. Grush was assigned to the UAP task force within the government to investigate these claims, and supposedly he has spoken to a number of first-hand witnesses that have led him to then testify before Congress to this information while under oath. I believe that the statements he made are going to be validated or not through Congress. They have the means to do so. I believe he's a reputable officer of the government, and so I'm eager for government to take his claims seriously, and I'm eager for them to communicate the results of that investigation. Simplemente lo que él considera es que el gobierno debe tomar en serio estas afirmaciones, debe investigar lo que dice este otro testigo. En el Congreso testificaron pues un número de personas bajo juramento y lo que debe hacer el Congreso, que tiene todos los medios para hacerlo, es simplemente validar lo que se dijo allí. Entonces el gobierno, para él, debe tomar en serio y comunicar posteriormente los resultados que den estas investigaciones. Señor Graves, ¿usted nos puede describir cómo se veía ese objeto que ustedes lograron visualizar en el 2014 durante su vuelo a bordo de un F-18 y qué pasó con ese objeto? Can you share with us more details about that object that you guys were able to see in 2014 during your flight in an F-18? And if you know what happened to that object? Certainly. The object was completely stationary in about 40-degree winds. 40-knot winds. And it was completely stationary at our entrance to where we fly our aircraft over the ocean. Two F-18 fighter jets flew past the object, and the object went between the two aircraft and got about 50 feet from the lead aircraft. The pilot described it as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere. The aircrew never had the object on their radar. After they had the near midair, they canceled the mission and turned around and returned to base. And they did not fly through the same piece of sky. So we don't know what happened to the object. We do know that we continue to see very similar objects for a number of years afterwards, and pilots even continue to see them today. Pues nos dice que era un objeto que no se movía en 40 nudos de viento, lo cual era absolutamente atípico. Le pasaron dos F-18 por los lados, se quedó ahí en el centro inmóvil. Lo describen como un cubo negro dentro de una esfera transparente y nos dice que no lo tuvieron en el radar, lo cual es absolutamente raro. No lo pudieron identificar con sus sensores y lo que hicieron inmediatamente fue cancelar la misión y devolverse a la base. No saben qué le pasó a este objeto y lo que sí siguen diciendo es que objetos similares han aparecido años después e incluso los pilotos siguen viendo unos objetos con estas características. ¿Usted ha recibido algún mensaje del gobierno o de las autoridades pidiéndole que no siga hablando sobre estos objetos voladores no identificados? Have you received any message from the government asking you to stop speaking about these UFOs? No, I have not. And I've been working with various members on Capitol Hill to help bring this conversation forward. Congress is very interested in this, and even the Department of Defense, although the organization itself had taken a particular stance. Lots of members are very interested now in this conversation as more data becomes available. So, no, I have not been told to stop speaking about this, and I think the general interest in this topic is only going to grow and grow.
No le han pedido que no hable más al respecto, por el contrario, cree que el interés sobre este tema crece a medida de que va saliendo más información. Nos dice que ha trabajado con miembros del Capitolio. La conversación quieren que avance con respecto a este tema. El Congreso está interesado, el Departamento de Defensa está también interesado, algunos miembros, a pesar de la posición que hayan tomado. Así que nos dice que más bien el interés para que siga hablando va incrementando. Ryan, el Área 51 es una instalación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el campo de pruebas en Nevada y se ha creado como una especie de mito de que supuestamente Estados Unidos guarda allí a extraterrestres. ¿Eso es cierto? Speaking about Area 51, there's a myth that the U.S. has aliens in that zone, in that region. Do you think this is true? That's not a topic I have any experience or knowledge of. No es un tema del que tenga información.